Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video educativo del ámbito de Excel, vamos a ver lo que es Excel y SQLite. Voy a cerrar este formulario. Agradezco la información que provee nuestro estimado amigo Sergio Alejandro Campos de su canal Excel e Info, en donde publicó un workshop número 21 de Excel y SQLite de mi estimado amigo David García. Él tiene su página o su canal Eco Excel, el cual provee bastante información sobre SQLite. Bueno, las presentaciones del caso y los créditos a las personas que difunden este tipo de información. Basándome en este video, en el cual está detallado toda la explicación sobre un modelo de conexión sobre Excel y SQLite, el SQLite es un, si podemos decir, gestor de base de datos, pero que no, digamos que no es del tamaño como SQL Server, ni tampoco como Oracle, pero de alguna forma es una alternativa para trabajar lo que es la gestión de base de datos, en el cual se puede hacer mantenimiento de base de datos relacionales. Tiene ventajas y desventajas, y obviamente una de las ventajas es que con respecto a Excel es mucho mejor como administrador de base de datos. Bueno, gestor sería la palabra, ¿no? Gestor de base de datos. El Excel no lo es. Bueno, para ello voy a explicar lo siguiente. Él en ese workshop explicó referente a este tema. Poder instalar la plataforma, para lo cual colocamos SQL Studio. SQLite, en otras palabras, Studio. Y aquí tenemos una plataforma SQLite Studio donde figura en la opción de descarga, donde podemos descargar las versiones que nos pueden ser compatibles para el caso de nuestra máquina. Que en este caso, si uno desea, puede trabajar con la versión portable. Fácil de instalar. Esto es para trabajar con la versión portable o si no, la instalable en una portátil. Bueno, yo tengo una carpeta. En dicha carpeta, proyecto 019, acá tengo descargado el archivo zipeado para mi versión. Ya le instalé el SQLite, lo tenemos aquí, lo voy a abrir, es esta plataforma, listo. Muy similar a lo que es el SQL Server o MySQL, si podemos decirlo, trabaja con base de datos, lleva sintaxis muy similar al SQL estándar y la forma de creación de la base de datos también se puede hacer de manera optativa utilizando opciones de este menú. Bueno, en este caso se ha creado una tabla clientes y hay una tabla respaldo que viene a ser un trigger, que de alguna forma sirve, haciendo doble clic aquí, está creado la base de datos respaldo, que es una base de datos en el cual se han desactivado ciertas opciones, como es la creación de valor correlativo, como también el caso de valor inicial en el caso del estado. Y una opción adicional de fecha sistema donde se va a almacenar. ¿Para qué se utilizó este respaldo? Se utiliza este respaldo para cuando se desee hacer una modificación en la base clientes. Permite hacer una auditoría. Este es la base de datos donde se va a guardar la información al respaldo. Y en la base de datos clientes tenemos la sintaxis del trigger. Esta opción nos permite, de alguna forma, utilizando comandos de inserción, poder hacer un mantenimiento a esta base de datos y guardar un historial en el respaldo. ¿Correcto? Listo.
¿Cómo observamos la información? Bueno, podemos crear un SQL y colocar acá los comandos habituales de select asterisco from y colocar la tabla. ¿Listo? Esta tabla que tenemos aquí, ya está. Y la podemos ejecutar y observar los campos que posee. ¿Correcto? Y en la base de datos respaldo solamente hay la información que ha sido modificada. Bueno, minimizamos esta ventana, buscamos el Excel. Vamos a ver cómo funciona en este caso. Me voy a formulario. Hay un procedimiento, un módulo que permite hacer la conexión. Acá hay algo importante. Antes de hacer la conexión, voy a salir. Es que esto es posible si verdaderamente nosotros tenemos la conexión ODBC, orígenes ODBC para conectar, y en la parte de controladores tener la opción del SQLite 3 y su driver. Para su driver, ¿cómo hemos hecho para guardar el driver? Entonces, también tenemos que buscarlo, porque ese driver se tiene que instalar. ODBC SQLite 3. ¿Listo? Y acá tenemos el directorio, el cual yendo al directorio nos vamos a buscar la opción de la versión 64. ¿Ya está? Esto se ha ejecutado y se ha cargado de tal manera de que se observa a la hora que he puesto DBC, se observan los orígenes que se ha instalado en los controladores el controlador ODBC para SQLite. Sin este operador no podría hacer las configuraciones para poder cargar o comunicarme con la base de datos. ¿Qué más debemos saber? Bueno, también en la ficha programador, o en otras palabras, dentro del SQL, tenemos que agregar en referencias una referencia que me permita conectar, que es esta de aquí. Si bien es cierto, acá está la versión 2.8, va a depender de lo que tengamos en nuestra máquina, pero hay que activarla esta opción. Si bien es cierto, hay para la versión 6, acá se ha trabajado con la versión 2.8. Bueno, esto es necesario agregar. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Hemos creado un módulo de conexión donde tenemos la configuración del driver, los comandos o la instancia de conexión, un controlador de errores, el proveedor, la cadena de conexión para la base de datos. Hemos direccionado la ruta de la base de datos que va a ser Ecolite DB. Se ha creado una base de datos donde está almacenado, en este caso, la base de datos TBL clientes. Esta es la base de datos. Es una base de datos relacional. Está en la ruta de mi archivo. La ruta subsiguiente base de datos y se llama Ecolite. Bueno, puede ser cualquier nombre en sí. Igual como abrimos la creación de conexión, también tenemos que cerrarla con esta sintaxis, en donde tenemos que cerrar la conexión poniendo nothing. Igual también, luego de haber creado la conexión, tenemos que abrir un record set. El record set son los registros que se van a manipular. Acá abrimos una instancia, igual como abrimos el record set, tenemos que cerrarlo. Así de sencillo. Entonces, esto me van a permitir hacer la conexión con mi base de datos. Ahora, estos son solamente sintaxis de conexión, pero tenemos que tener funciones que me permitan activarlas o las funciones que me permitan hacer los funcionamientos de la inserción de datos, que para mí sería registrar, la edición, que para mí sería, y lo voy a poner acá porque siempre es bueno documentar, esta sintaxis que está aquí me va a permitir registrar clientes. ¿Ya está? Lo pongo para saber de qué se trata. El siguiente me va a permitir
En este caso será actualizar clientes. Cuando yo actualizo, se va a almacenar un respaldo. Se almacena un registro respaldo. ¿Ya está? Y la eliminación, que hace una eliminación a través del comando draw, que permite eliminar. Hay que tener bastante cuidado con ese comando, delete, en otras palabras, que me permite eliminar un registro en base al ID del cliente. Pero acá hay algo muy importante, hay que tener cuidado con este. Yo le soy sincero que, como muchas personas hacen, marcan para eliminación, más no elimino registro. Pero bueno, esto es lo que hace esta opción, eliminar registro. ¿Listo? ¿Qué son estos? Son funciones. Y las funciones tienen que me van a devolver una sintaxis, o en otras palabras, como un procedimiento almacenado. Hacer la simulación de un procedimiento almacenado. ¿Listo? Me devuelve una, respetando obviamente la sintaxis de los campos que yo he creado. Acá hay algo muy particular. En SQLite, el formato de fecha hay que transformarlo utilizando esta extensión. Mejor dicho, no almacena como suele almacenar los diferentes modelos de base de datos, sino que hay que transformarlo en este formato de año, mes y día. Con esta transformación me va a permitir almacenar correctamente las fechas. Ese es un detalle que hay que tomar en cuenta. ¿Correcto? Listo. Y acá tengo los modelos de las variables. Las variables que estamos utilizando y que son variables públicas son las conexiones y los record checks. El primero es para abrir la conexión y cerrarla, y el segundo es para abrir el registro y cerrar el registro. Así de sencillo. Listo. Yo me valido de un formulario que tenía antes y obviamente he borrado los detalles que no requiero, ¿correcto? Para crear este modelo de clientes. La única diferencia con el modelo de mi estimado amigo es que él lo hizo de forma presencial y yo se lo estoy mostrando ya algo desarrollado, que obviamente demanda más tiempo, pero es simplemente diseño para que sea mejor visto, nada más. Luego de ello, a los objetos se le da nombre, se le da un orden de tabulación y obviamente se le programa en cada uno de los registros. Veamos qué parte programativa tenemos. Tenemos en el user initialize, llamamos a la conexión para crear la conexión. Y acá preguntamos si la conexión es exitosa o no la es. Si la conexión es exitosa, va a aparecer esta palabra. Es lo primero que va a aparecer antes de inicializar o de mostrar el formulario. Por eso que ustedes ven una ventana que pregunta o muestra si la conexión es exitosa. ¿Listo? Después, ¿qué más tenemos? Después tenemos, ¿dónde lo cerramos? Porque si bien es cierto, se abre la conexión, ¿dónde se cierra? Se cierra la conexión en momentos antes de cerrar el formulario a través de esta instrucción user for query close, que son instantes antes de cerrarse. A través de este procedimiento permite llamar al procedimiento de cerrar conexión, que no es más que poner nothing al estado de la conexión que ha sido aperturado inicialmente. Luego de ello, ¿qué tenemos? Bueno, esta es la parte, un loadme que es muy popular y muy conocido. Esto es la parte que tiene que ver con la parte inicial. Esta instancia es para crear el evento de pasar la información a los objetos. Cuando yo haga un clic en un listado, me va a permitir activar o pasar la información a los test box y al check. ¿Correcto? Con solamente hacer un clic en la lista.
previamente se debe haber cargado la lista, ¿correcto? Listo. Tenemos más arriba, tenemos el ingreso de información, que obviamente es un pequeño módulo donde permite chequear la inserción de datos, ¿correcto? Acá está la instrucción que manda a la función qué campo voy a requerir para insertar. Debido a que hay un campo de tipo ID, que es autoincremental, no requiero colocarle dicho campo, ni tampoco la barra de estado que por default, o en otra opción, el estado se pone por default 1. Cada vez que se crea debería ponerse como conexión 1, porque está como dato opcional 1. Ni bien se hace la inserción, esta variable se pone en true. Y cuando se pone en true, simplemente es un indicador, se hace el salido de este procedimiento de ingreso, y si por A o B hay un error, obviamente me sale un mensaje de error, se almacenan los errores y a su vez se borra, pues, ¿no? En esta variable se almacena para que se muestre un error cuando hace el retorno a este procedimiento. ¿Dónde está el ingreso? Acá está. Acá está el llamado al ingreso. Si ese X es verdadero, en otras palabras, se ejecutó correctamente esto, me va a mostrar datos registrados correctamente. Así de sencillo. Y obviamente, ¿qué va a hacer? Va a actualizar la opción de consultar. Se refresca la opción de consultar con los nuevos datos. En caso contrario, simplemente mostrará el mensaje de error. Esto sucede tanto para registrar como para actualizar. Lo tenemos más arriba. Este es el botón limpiar, que solamente limpia información. Muy sencillo. Y coloca el checks en false y el caption del checkbox en no. Dale enfoque al botón de consulta. La opción de eliminar, igual como un procedimiento almacenado, va a llamar al procedimiento eliminar, que va a permitir hacer la conexión y a su vez ejecutar una función. Esta función que necesita un solo código, que es el código del ID. Bueno, como ya hemos explicado, si esto es correcto, los datos es eliminado satisfactoriamente. En caso contrario, me mostrará la opción falso, me muestra el mensaje. Si esto es eliminado correctamente, me actualizará la consulta. El listbox de la consulta me va a actualizar. Listo. Y acá tenemos la consulta. Si bien es cierto, él explica en la consulta estos eventos por separado, SQL, SQL y SQL. Los tres lo explica que es posible hacerlo. Uno de ellos es hacer un filtro a través de un text box donde coloco un determinado texto para validar el nombre del cliente. Y también lo que hace es una consulta utilizando la fecha entre un intervalo. Y obviamente la más usual, que es simplemente mostrar la información. Entonces yo lo único que he hecho es, para que funcione correctamente, le he puesto una opción que cuando la consulta es vacía, entonces que me valide si se ha ingresado una información, si ambos datos de la fecha se está ingresada. Si no está ingresado, me hace la consulta de todos los datos. En caso contrario, me hace la de la fecha, y si esta consulta es vacía o igual a vacía, en otras palabras, al ser falso esto, hace la consulta o filtra por un determinado nombre. Así de sencillo. Y como es lógico, hace los registros los vuelca al list de la base de datos, borrando previamente, contando que son 5, y acá hace el vaciado de toda la información del record set, todas las columnas. Esto lo vuelca toda la información filtrada. ¿Listo? Obviamente esto sucede porque este comando está aquí.
Listo. Previamente para la consulta tiene que abrirse la conexión. Listo. Y la parte superior es para la edición. El mismo proceso. Llama al procedimiento de edición que para mí es actualizar. ¿Correcto? Ya están los datos editados correctamente. Bueno, acá debería decir para mí, lo más apropiado decía actualizados correctamente, satisfactoriamente. Satisfactoriamente. Bueno, lo demás es simplemente llama al un formulario de propaganda y aquí llama al procedimiento de consultar. Lo demás es simplemente colocar la palabra sí y no para el caso del checkbox. Bueno, vamos a ver la ejecución para que vean ustedes cómo se conecta. ¿Cómo yo me doy cuenta que se conecta? Voy a crear un nombre cualquiera. Acá yo veo que tengo esta información. Voy a crear el cuarto registro. Vamos a poner aquí el ID, no necesitamos ingresarlo. Para ello, obviamente, tenemos que ejecutar el procedimiento. Lo primero que va a mostrar es si la conexión es exitosa. Recuerden que para poder haber hecho esta conexión, yo he debido tener la instalación del driver. Como le dije, el driver es solamente cuestión de instalar y ver que en el ODBC aparece el driver. Lo voy a mostrar para que nunca se olviden. ODBC, esto es muy importante, se tiene que instalar el driver. Y eso es, a la hora de instalar va a aparecer el SQL Lite ODBC. SQL Lite ODBC. Listo. Conexión exitosa y listo. Ponemos el nombre. Ponemos a ver un jugador, Roberto Carlos. ¿No? Bueno, Roberto Carvalho, vamos a poner por poner un ejemplo. ¿Listo? La fecha, le ponemos por ejemplo 10 del 4 del 2022. ¿Listo? Le pongo sí, aunque este es indiferente. Como va a actualizarlo, siempre lo va a poner en sí. Esto es para poner si está activo o no está activo, el estado. Registrar, datos registrados exitosamente y ¿qué hace la máquina? En registrar se pone el llamado al botón consulta. Por eso que acá me aparece Roberto Carvalho. Eran 3, ahora. Y esto lo puedo editar cualquiera de ellos. Camilo, ahí está editado. Puedo modificar, por ejemplo, que no se llame Camilo Blanes, sino se llama Camilo Sesto. ¿Listo? Y acá que le pongo, actualiza, se actualizó y vemos la actualización aquí. Ahora, debido a que he hecho una actualización, se debe guardar un backup de esta información. Esto es lo que me pareció muy interesante del backup. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Bueno, vamos a ver si se puede volver a ejecutar estando abierto. Sí, ahí está, Roberto Carvalho. Y vamos a ver en el respaldo. ¿Qué tenemos que hacer para el respaldo? Simplemente poner el nombre. Respaldo -clientes. Y listo. Lo ejecuto y ahí está. Camilo nuevamente se ha cambiado a Blanes. No, disculpen. Se llamaba anteriormente Blanes y ese es el cambio. ¿Correcto? Bueno, da la casualidad que he agarrado solamente el segundo registro. Puede agarrarse cualquier registro. El filtro. A ver, voy a buscar acá. Consultar el nombre Carmen. Pongo consulta y me filtró. Borro Carmen. Puedo poner el botón limpiar. Limpiar. Pongo acá entre fechas. Bueno, las fechas. Para ello tendría que ver la consulta. Pondré 8 del 12 del 98. Entonces pondré el mes de diciembre del 98. Primero de diciembre del 1998 al 31 del 12
de 1988. Listo. Le pongo consultar. A ver, vamos a ver. 30, no, es que no hay 31, pues no. No, sí, sí hay. 31 del 12 de 1998. La fecha no es la correcta. 98. ¿Listo? Consulta. Bueno, acá hay cosas que hay que consistenciar, ¿no? Que esta fecha no puede ser menor que esta. Como vemos, funciona perfectamente. Y si es que no hay un dato, por lo menos, a la hora de consultar, me muestra todo. ¿Listo? Como vieron, funciona perfectamente. No hago eliminar, no me gusta eliminar, pero bueno, se puede eliminar. Así de sencillo. ¿Correcto? Bueno, como verán, no es nada del otro mundo, pero sí es muy importante. Vean el video de mi estimado amigo, es muy interesante. Esto lo he hecho obviamente porque conozco un poco de programación y obviamente he revisado la información que él provee, con algunas modificaciones de acuerdo a las variables más que todo, a mi forma de pensar. Bueno, espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales, manito arriba y suscríbanse a mi canal. No se olviden Excel e Info y EcoExcel. Muchísimas gracias.